Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora vamos a ver nuestra lección de hoy y vamos a hablar de la necesidad de aprender a comunicarnos, de relacionarnos correctamente con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Esto es lo que el Señor dice en Colosenses capítulo 3 y el verso 14. Dijo, vestíos de amor, porque eso les trae el vínculo perfecto, quiere decir la relación correcta con quien nos relacionamos. Es muy importante esto. Es por medio del Espíritu Santo y sus frutos, cuando el Espíritu Santo nos llena y fluyen los frutos del Espíritu Santo, cuando nos relacionamos con Dios, con nosotros o con el prójimo, entonces nuestra relación con las gentes es perfecta. Vamos a aprender también en esta hora. El Señor Jesús dijo en San Juan 4 y el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué traemos este pasaje aquí? Porque, mis hermanos amados, nosotros tenemos que entender que para relacionarnos correctamente tenemos que aprender y entender que Dios es espíritu. No lo podemos detectar con nuestros sentidos naturales. Lo detectamos con el espíritu, con nuestro espíritu. ¿Y cómo es que sucede esto? Cuando nosotros entramos por la palabra es espíritu. Entonces, cuando empezamos a entender la palabra y nos dejamos guiar por la palabra, empezamos a tener contacto con nuestro Dios a través del Espíritu Santo, por los diferentes frutos que Él nos permite. Por ejemplo, a través de la fe nosotros podemos llegar y tocar a Dios. Y más adelante vamos a hablar específicamente de ello. Pero en general, necesitamos todos al Espíritu Santo y dejar fluir al Espíritu con sus frutos para que nuestra relación sea correcta con las personas con quien nos relacionamos, o con Dios, o con el prójimo, o con nosotros mismos. En Efesios capítulo 5 y el verso 18, el Señor nos ordena, nos manda, dijo, sean llenos del Espíritu. ¿Y cómo se muestra cuando una persona está llena del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Considere que si su vida se eleva y usted tiene palabra de Dios en abundancia, y cuando usted habla palabra de Dios, le canta al Señor, y cuando se relaciona con otras personas, ¿qué sucede? Usted no ofende a las personas porque usted habla lo recto, lo correcto, lo apropiado. Eso no ofende a los demás, entonces su relación con los demás es correcta. Asimismo, cuando usted se relaciona con Dios, usted viene, por ejemplo, en Efesios 5:20, dice, y dando siempre gracias a Dios Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted viene con el Padre y le empieza a decir, Padre, gracias por Jesús, gracias por darme la vida, por salvarme, por esto y por lo otro, y usted se está relacionando con Dios Padre y le está dando gloria a Dios. Eso es por el Espíritu Santo, y porque usted tiene palabra de Dios, entonces está obedeciendo al Espíritu. Así que es importante, mis hermanos, que aprendamos esto. En Romanos, quiero decirle en Romanos capítulo 8, ¿por qué tenemos que dejar o darnos a la vida del Espíritu? Porque solo el Espíritu Santo con sus frutos puede apagar las obras de la carne. Es tan importante que entendamos que las obras de la carne solo pueden ser anuladas o apagadas en nuestras vidas cuando dejamos fluir a los frutos del Espíritu Santo. Quiero decirle, mis hermanos amados, en esta hora, y leerle, es Romanos 8:13, dice, si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu, obviamente con los frutos, hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Usted puede notar que uno puede decidir entre dejar fluir las obras de la carne o dejar fluir los frutos del Espíritu. Recuerde que si fluyen las obras de la carne, nos morimos espiritualmente, quiere decir, morimos espiritualmente. Las obras de la carne son pecado y cada vez que pecamos nos separamos. Eso es lo que es muerte. La muerte espiritual es desconexión. Se rompe la relación, se rompe la comunión, ya no hay vínculo perfecto. Las obras de la carne nunca hacen una conexión perfecta. Como digo, las obras de la carne rompen la conexión, sea con Dios, sea con nosotros mismos o con el prójimo. Eso es lo que hacen las obras de la carne. Ahora, quiero que note esto. Las obras de la carne, voy a tener que leérselas para que usted pueda escuchar todo el efecto que causan en la vida de la persona. En Gálatas capítulo 6, el Señor nos dice lo que son y lo que hacen. Mire cómo está. Gálatas capítulo 6 y el verso, le voy a leer el verso, capítulo 5. Capítulo 5 y el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Quiero que note lo que dice que son las obras de la carne. Y esas obras de la carne están naturalmente en nosotros por causa del pecado. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a dejar de vivir o a parar esa forma de vida que nos ha controlado tal vez toda la vida? Bueno, la única manera es si dejamos fluir los frutos del Espíritu Santo. Quiero decirle algo de las obras de la carne. Todas las obras de la carne dañan el corazón. Todas las obras de la carne dañan el corazón, dañan la relación con Dios, dañan la relación con nosotros y con el prójimo. Quiero leerle y mostrarle algunos puntos cómo es que las obras de la carne perjudican a una persona. En Mateo capítulo 24 y el verso 12 dice que la maldad, todas las obras de la carne son maldad, que la maldad mata el amor a Dios en la persona. Eso es lo que sucede. Cuando fluyen las obras de la carne es porque la persona decidió por ellas. Y cuando decide por las obras de la carne, está en ese momento prefiriendo eso. Y recuerde que las obras de la carne son muerte, según Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Quiere decir, te separarás de Dios instantáneamente. Va a haber una separación. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Ahora, quiero que note esto. Las obras de la carne siempre matan el amor que hay en nosotros hacia Dios. Y si eso pasa, mis hermanos amados, la persona se daña en todas sus relaciones, no solo en una área, se daña en todo. Se perjudica su espíritu, su alma y aún sus acciones con su cuerpo se cambian porque hacen el mal y ese mal
dice la palabra que el que hace el mal los mata. Al malo la maldad lo mata. Ahora, quiero que note, por favor, en Santiago, voy a leerle Santiago capítulo 1 y el verso 5 al 8, para que usted pueda notar lo que causa la maldad, lo que causa el pecado. Mire lo que pasa cuando las obras de la carne fluyen. En Santiago capítulo 1 del verso 5 en adelante, aquí nos está diciendo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Mire, si usted o yo, cualquiera que tuviéramos una necesidad que solo Dios puede resolver, dice, pídale a Dios. Y Él dice, dará a todos abundantemente y sin reproche. En el verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, quiere decir una persona que le dice que le cree a Dios, pero hace lo malo, luego va y hace lo malo y quiere los beneficios de Dios. Es una persona de dos almas, es infiel, no es fiel. Es una persona que le dice sí a la maldad y también le quiere decir sí a Dios. No se puede. O es con uno o es con otro. Así que en este caso, dice en el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que la persona se daña cuando las obras de la carne lo afectan. Cuando deja fluir las obras de la carne, la persona se daña y no puede ya recibir de Dios lo que se obtiene cuando fluyen los frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando andamos en las obras de la carne, la palabra dice que morimos. Espiritualmente hay una desconexión. ¿Y cómo puede una persona desconectada de Dios por el pecado cometido alcanzar las promesas de Dios? ¿Cómo puede ser eso? No se puede, mis hermanos. Por eso es tan importante que entendamos las obras de la carne. A veces nosotros, cuando no tenemos el entendimiento, pensamos que aunque andamos en las obras de la carne, le oramos a Dios y que Dios nos ha de responder. ¿Cómo nos va a responder cuando nosotros estamos en pecado? Primero tenemos que arreglar ese asunto y después venir a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos auxilie, pero no podemos llegar con Dios y decirle, Dios, ayúdeme aquí, ayúdeme acá, cuando nosotros tenemos el pecado en nosotros y andamos en ello. ¿Cómo vamos a hacer esa conexión? Recuerde que Dios es santo y que Él demanda que nosotros nos santifiquemos. ¿Cómo nos santificamos? Cuando nos arrepentimos, que le pedimos perdón, en ese momento Él nos perdona y volvemos a estar en comunión con el Señor. Y ahí después que hacemos paz, entonces ya podemos elevarnos otra vez a los frutos del Espíritu Santo y orarle a Dios que nos ayude en lo que nosotros necesitamos. Quiero decirle también, hermano amado, en Mateo capítulo 15 y el verso 18, son el daño que hacen las obras de la carne en el creyente. Por eso que estoy leyendo esto, hermano, porque se requiere que entendamos cosas. Dice en el verso 18, 15, 18 de Mateo, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, cuando nosotros fluimos o que dejamos fluir, quiero decir que escogemos las obras de la carne, quedamos contaminados.
por el pecado, por la maldad. Y en ese momento nosotros ya no tenemos una relación correcta ni con Dios, ni con nosotros mismos, ni con el prójimo. Es un daño que afecta a todo nuestro ser. Por eso es tan importante que entendamos. Ahora le voy a leer, por favor, lo que sucede más ampliamente. Está narrado en Isaías 59, el verso 1. Isaías 59. Voy a leérselo. 59 del verso 1. En adelante, quiero que note esto es lo que sucede cuando uno deja fluir las obras de la carne. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Note esto. Dios está disponible para atendernos y quiere salvarnos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué son las iniquidades? Son todo lo malo que nosotros sabemos que tenemos, pensamos. Quiero que note esto. Con la mente podemos tener pensamientos malos, eso es ser inicuo. Los pensamientos malos nos hacen ser inicuos, quiere decir inclinados por el mal. Cuando tenemos deseos malos en el corazón, aunque somos hijos de Dios, eso nos hace ser impíos. Una persona que no teme a Dios deja y tiene deseos malos, aunque es un hijo de Dios, eso lo hace impío. Impío quiere decir una persona irreverente, una persona que no respeta, que no honra a Dios en su corazón. Es un impío. Y cuando la persona tiene maldad en su boca, es una persona maldiciente. Si hace el mal, es una persona injusta. Está haciendo la acción incorrecta, es injusta. Solo en general es eso. Quiero que noten esto. Entonces dice el Señor en el verso 2, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? La maldad que contenemos. Hay una muerte espiritual, no física, gracias a Dios, pero hay una muerte espiritual cuando dejamos fluir las obras de la carne, hay una separación con Dios. Ya no es el vínculo, ya no es la comunión perfecta, porque lo que hace la comunión perfecta es el amor. Recuerde que las obras de la carne matan el amor a Dios, y en ese momento las obras son malas. Y entonces, ¿qué hace Dios? Ya no... Él es santo, entonces ya no oye ni está atento a lo que estamos diciendo. Él oye, pero quiere decir que ya no está de acuerdo con nosotros porque es algo malo que estamos teniendo. En el verso 3 dije, vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad. Vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades, piensan, desean las maldades y dan a luz iniquidad. Iniquidad en este caso dan a luz la acción, es la injusticia. Se muestra la acción mala. Cuando usted ve una acción mala en nuestras vidas, lo que sucede es que antes lo concibimos, lo pensamos, lo deseamos y después se hace la acción. Eso es dar a luz. En el verso 5 dice, incuban huevos de áspides. Áspides son serpientes, incuba la maldad. Por ejemplo, el tener un pensar malo es un huevo de demonios. ¿De dónde vienen los malos pensamientos, las mentiras? ¿No acaso del diablo? Y cuando pensamos en mentir y hasta lo meditamos para hacerlo, ese es un huevo de áspide. El diablo es la serpiente antigua, hermano. Por eso son huevos de áspides, de demonios. Y tejen telas de arañas.
El que comiere de sus huevos, el que permita ese tipo de pensares, de deseos, de palabras, de acciones malignas, dice que el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Mira, hermano mío y amado, nosotros, la gente dice que toda la gente cuando todo está en paz, que todo está bien, la gente nos puede decir, oh, qué buena gente es tal persona. Pero realmente no sabemos quién es quién. Sabe hasta cuando las circunstancias vienen y aprietan. Quiero decir que las circunstancias están descompuestas, que ya no hay paz, que alguien nos está maldiciendo, nos está diciendo cosas o nos está agrediendo. ¿Qué es lo que sale cuando nos pasa eso? Cuando nos agreden, cuando nos maldicen, cuando todo eso. ¿Qué es lo que sale de nosotros cuando eso está pasando? ¿No son huevos de áspides? ¿Acaso no son maldiciones? ¿Acaso no son, venganza, odio, celos, envidia? Todo eso es exactamente el resultado, mis hermanos, de esos huevos. Y eso es lo que destruye la relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Esas cosas están ahí. Y se requiere que seamos conscientes que están ahí para que entonces aspiremos y deseemos los frutos del Espíritu Santo. Recuerde que la función del Espíritu Santo es liberarnos de esta forma de vida de la carne, porque eso corta la relación con Dios. Aunque somos hijos de Dios, hay muchos hijos de Dios que están amargados, que no perdonan, que maldicen, que mienten, que roban, que hay, hermano, muchas perversiones sexuales de todo tipo. Hermano, ¿por qué es eso? Porque, hermanos míos, puede ser que porque no conocen la vida del Espíritu. Pero si ya conociendo la vida del Espíritu todavía se meten en esas áreas, hermanos míos, yo les recomiendo que arregle eso y que no siga jugando con eso, porque eso no es bueno para usted, porque el Señor no se agrada de los que andan ahí. Dice la palabra que Dios se aira con aquellos que ya conocen lo que es bueno y siguen en lo malo. Entonces lo hacen voluntariamente. Entonces la palabra dice que Dios se aira. Y claro que hace sus juicios a esas vidas. Muchas veces no nos gustan los juicios, pero recuerde que si nosotros andamos tocando lo malo, necesitamos que nos juzgue para que no tengamos que ser juzgados con el mundo. Es mejor que nos juzgue ahora. Así que mis hermanos, eso es lo que sucede con las obras de la carne. No nos convienen. Son huevos de áspides. Y cuando las cosas se complican en nuestra vida, entonces nosotros manifestamos realmente lo que contenemos en nuestro interior. Mucha gente puede decir, oh, qué buena gente es tal persona. Pues no lo conocemos hasta que no esté en una situación donde no tenga control y que sea tan apretado y que se muestre su verdadero carácter, que se muestre su verdadero yo ahí adentro, qué es lo que contiene en su interior. No lo conoceremos hasta que eso pase. Entonces sabremos quién verdaderamente es esa vida. Hasta entonces sabremos quién es verdaderamente quien está ahí dentro. Ahora, mis hermanos amados, quiero mostrarle como el Señor dijo en Lucas capítulo 6 y el verso, déjeme ver, 43 al 45, el Señor nos dice que somos árboles, como árboles. Se lo leo. No es buen árbol el que da malos frutos. Quiere decir que no podemos decir que es buena gente alguien que está haciendo las obras de la carne, hermanos míos. Seríamos ciegos. No es buen árbol el que da malos frutos, el que hace las obras de la carne, ni árbol malo el que da el fruto del Espíritu. Si está fluyendo los frutos del Espíritu, bueno, ese es el buen árbol. Pero si está fluyendo las obras de la carne, ese es el mal árbol.
porque cada árbol se conoce por el fruto que produce. Ven, no podemos tildar a una persona nomás porque lo vimos físicamente y nos pareció que es buena gente. No lo sabemos hasta que se muestre su fruto, hasta que se muestren sus acciones en el momento de adversidad, en el momento de tensión. Ahí se sabe si ese árbol produce buenos frutos o malos frutos. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia de su corazón habla la boca. Usted quiere conocer sin ver actuar a las personas, solo óigalos. No tiene que no tiene que ver su físico, solo tiene que oír lo que hablan. Y cuando usted oye lo que hablan, usted sabe lo que contienen en su interior. Y de lo que hablan, eso es lo que son. Eso es lo que ellos han escogido ser. Todos o cada quien habla de lo que le gusta. Y de lo que le gusta es lo que escoge. Y eso que le gusta tanto que de eso está lleno y por eso usted lo oye hablar así. Entonces ya solo con oírles hablar, usted sabe de qué está lleno y usted sabe si es un buen árbol o un mal árbol, aunque sea creyente. No quiero decir con esto que no sea hijo de Dios. Estoy hablando de los frutos. Hay hijos de Dios que sí obedecen a Dios, pero hay hijos de Dios que son de desobediencia, que no obedecen a Dios, aunque son hijos de Dios. Pero son hijos así. Entonces, ¿qué se debe hacer? Aprender a conocerlos para relacionarnos correctamente. De eso es lo que estamos hablando. Así que, mis hermanos amados, ¿y cuáles son los frutos del Espíritu Santo por los cuales nosotros debemos vivir? En Gálatas capítulo 5 y el verso 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas estas virtudes o frutos, nadie lo va a condenar porque usted viva en esa, porque es la vida libre de pecado. En la vida libre de pecado no hay condenación, mis hermanos. Cuando dejamos fluir los frutos del Espíritu Santo, somos libres. Y los demonios no nos pueden, sí nos atacan, pero sabes, no nos pueden separar de Dios porque está el Espíritu Santo con nosotros y cuando dejamos fluir los frutos, el diablo es derrotado ahí. Ahora, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vea, cuando los frutos del Espíritu fluyen en la relación con quien la estamos teniendo, las obras de la carne son crucificadas, quiere decir que no operan. Y cuando eso pasa, entonces nosotros estamos viviendo, actuando por el Espíritu Santo, hermanos míos. Y eso es la vida que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Y debemos anhelar, hermanos, vivir por el Espíritu. Cada vez que te relacionas con Dios, deja fluir a los frutos del Espíritu Santo. Ejemplo, ¿cuál es la relación correcta cuando me relaciono con Dios? ¿Qué tipo de frutos debo dejar fluir cuando me relaciono con Dios? La parte espiritual de mi ser es Dios. Dios es espíritu y nosotros tenemos que relacionarnos con Él en el espíritu. ¿Qué tipo de frutos debo dejar fluir? La fe es el primer fruto. ¡Pum! Es lo primero que debemos dejar fluir para tocar a Dios por medio de la fe. El segundo fruto que necesitamos para relacionarnos bien con Dios es la paz. Tenemos que hacer paz con Dios. Y el tercero, debemos ser fieles. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios con los tres frutos, que es la fe, la paz y la fidelidad, tu relación con Dios es
correcta. Y entonces tú estás viviendo en el Espíritu o por el Espíritu. Más adelante vamos a hablar de eso. Quiero seguir. En Hebreos, capítulo 1, Hebreos capítulo 11 y el verso 1. Quiero hablarle hoy de uno de los frutos del Espíritu para relacionarnos correctamente con Dios, y es el fruto de la fe. Recuerde una cosa, mis hermanos, si es un fruto, entonces se debe cultivar. Cuando me refiero a cultivar, quiero decir se debe practicar. Así como cuando alguien quiere a desarrollar una virtud, tiene que dedicarle tiempo y ejercitarse en esa área para que llegue a tener destreza y pueda hacer una vida que pueda llegar a ser experto en esa área. Se requiere que todos los frutos del Espíritu Santo deben ser cultivados. ¿Dónde los cultivamos? Cuando entramos en relación con cada una de las partes, como cuando nos relacionamos con Dios. Recuerde que el primer fruto que tiene que fluir es fe, el segundo va a ser la paz y el tercero tiene que ser fidelidad. Cuando me relaciono conmigo mismo tiene que ser también tres. ¿Cuál es? El gozo del Señor, la mansedumbre y el dominio propio. Estos tres frutos son para proteger nuestro carácter, la integridad de nuestra persona, el gozo, la mansedumbre y el dominio propio, para que estemos libres de las obras de la carne que dañan a nuestro ser. Por eso estos frutos tienen que fluir. Es la única manera de que todas las obras de la carne no nos dañen a nosotros mismos. Por el otro lado, cuando nos relacionamos con el prójimo, también tiene que fluir tres frutos. ¿Cuáles son? La paciencia, la benignidad y la bondad. Necesitamos dejarlos fluir cada vez que nos relacionamos con un prójimo, con una persona. Recuerde, el fruto o los frutos que deben fluir son tres. ¿Cuáles son? La paciencia, porque usted no sabe quién es, ni cómo va a reaccionar. Tiene que ir la paciencia, tiene que ir benignidad. La benignidad es comprender por qué la persona es así, por qué reacciona así, para que no lo rechacemos, ni lo maldigamos, sino con benignidad. Quiere decir, comprender la condición en que la persona está y por qué está así. Y si podemos hacer algo, la bondad, ¿ve? La bondad viene y levanta al caído, la bondad viene y restaura y hace lo que necesita aquella persona que está en la condición en que está. Tal vez nosotros no estemos en la forma que quisiéramos estar, pero tal vez hay alguien que sí podamos servirles. Entonces, ¿cómo les podemos servir y relacionarnos correctamente con ellos? Solamente si dejamos fluir los frutos del Espíritu Santo por medio de la paciencia, la benignidad y la bondad. Entonces, si usted y yo aprendemos a relacionarnos con Dios por medio de la fe, la paz y la fidelidad, con nosotros mismos, con el gozo, la mansedumbre y el dominio propio, y con el prójimo, con la paciencia, benignidad y bondad, si usted es consciente de eso y usted conoce los conceptos de cada fruto, entonces vas a tener conciencia, yo necesito dejar fluir esto, y usted va a poder saber paso a paso lo que tiene que hacer para que entonces no esté, a lo mejor estoy en fe, a lo mejor no estoy en fe. Tiene que estar seguro de lo que está haciendo, porque usted tiene que estar seguro que está tocando a Dios. No vaya a ser que estuviera tocando otra cosa que no sea Dios, hermano. Así que cuando una persona deja fluir las obras de la carne, no está tocando a Dios, está tocando otra cosa, pero no a Dios.
Por eso, mis hermanos amados, en esta hora quiero hablarle, solo hoy voy a hablar del fruto de la fe y primero Dios la próxima enseñanza vamos a hablar de los otros dos frutos del Espíritu Santo para relacionarnos correctamente con Dios. Entonces, en cuanto a la fe, recuerde que los enemigos de la fe son todas las obras de la carne. En realidad, todas las obras de la carne son enemigos de todos los frutos del Espíritu Santo. Debemos apagarlas para que no dañen nuestra relación ni con Dios, ni con nosotros, ni con el prójimo. Pero específicamente, mis hermanos, lo que afecta, en verdad todas, pero todas las obras de la carne, pero lo que hace que una persona no pueda cultivar la fe como fruto, es cuando mantiene pecado escondido en su corazón. Cuando está deseando el pecado, cuando está acariciando el pecado en su corazón. Eso es un pecado ahí, un deseo, y eso daña el corazón. Y para poderle creer a Dios, la fe se desarrolla en el corazón, dice. Y cuando el deseo está ahí, malo, su corazón se hace duro y no puede creer, le crea incredulidad, le crea duda, le crea miedo. Todo esto, cuando la persona tiene dudas de Dios, cuando no puede creer que Dios puede, cuando duda de Él, cuando tiene miedo a creer, es porque tiene cosas malas o deseos malos en su corazón o está haciendo algo malo. Y eso le está causando que su corazón esté duro, cerrado y no quiere. Una puede ser que no sabe. Pero ¿qué se hace si estuviera nuestro corazón así? Reconocer que estamos así, pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude. Él nos perdona, recuerde eso, que si confesamos nuestros pecados, cualquiera que sea, le pedimos perdón al Señor Jesús y Él nos perdona. Y cuando Él nos borra el pecado con su sangre, ahora podemos empezar a cultivar la fe. Y la fe la necesitamos para poder relacionarnos correctamente con Dios. Ahora quiero leer, mis hermanos amados, lo que el mismo Señor define de lo que es la fe. En Hebreos capítulo 11, el verso 1, el Señor dice esto: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza. Certeza se refiere a la seguridad. Es algo que no tiene dudas. Hermano, eso es fe. Mientras hay duda en nuestros corazones, no está fluyendo el Espíritu Santo plenamente. Si tenemos duda, no es fe eso. Eso es obra de la carne. La incredulidad, la duda es obra de la carne. Y recuerde que la obra de la carne mata el amor a Dios. La fe es una manifestación del amor a Dios. Entonces, cuando tenemos duda es porque tenemos maldad en el corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios: perdóneme, Señor, por dudar. Perdóneme, Jesús, por dudar de su palabra. Perdóneme, por favor, y ayúdeme. Y empiece a pedirle a Dios y arrepiéntase. ¿Qué le causa esa duda? Es la información que está recibiendo. Recuerde, toda información mala le va a causar problemas en su relación con Dios, con usted y con el prójimo. Toda información que es obra de la carne le va a causar problemas y se va a relacionar mal en las tres áreas. Por lo tanto, si usted quiere mejorar su relación con Dios, con usted y con el prójimo, debe parar de ingresar información maligna en su persona. Toda información que le genera maldad, que le genera pensares o deseos malos, si no los para,
Su relación con Dios nunca será correcta, tampoco lo será con usted mismo ni con el prójimo. Así es como vive mucho creyente, mis hermanos amados, por no poner atención a lo que dice Dios que se debe hacer. Note esto, entonces, fe es una certeza. Cuando usted está seguro, certeza es algo cierto, no lo tiene físicamente, pero en su espíritu es una realidad. Usted no tiene dudas de eso. Eso es fe. Mientras no está en ese nivel, usted todavía no está en fe, no está tocando a Dios con el fruto del Espíritu Santo. Y si todavía tiene rezagos de duda, usted tiene que orar y ayunar y pedirle a Dios que le perdone cualquier cosa que estuviera en su corazón, resentimientos, odio, envidia, celo. Hermano, eso es malísimo para la fe y para todos los frutos. No debe estar eso. Recuerde que las obras de la carne matan los frutos del Espíritu Santo. Ahora, quiero leerle ahora entonces aquí mismo en Hebreos 11 y voy a leer el verso, ¿cuál es? El verso 2. Dice que por medio de la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Por medio del fruto de la fe, le creyeron a Dios. ¿Y qué pasó? Dios se agradó de ellos. ¿Cómo está su testimonio para con Dios? A través de la fe, ¿le cree a Dios o tiene dudas de Él? Recuerde que para serle agradables tenemos que no dudar de Él, ni de su palabra. ¿Y cómo mostramos que no dudamos? Es por la obediencia que presentamos. En el Salmo 26:1 dice, he confiado en Jehová sin titubear, sin dudar, sin vacilar. Quiere decir, he obedecido lo que Dios me dice sin vacilar. Eso es fe, hermanos míos. Si cuando Dios nos dice algo, estamos como que vamos y no vamos, como que arrancamos y no arrancamos, hermano, esa es una fe dudosa. Pero así empezamos todos. Avance, que el miedo no lo pare, usted camine en obediencia. La fe se perfecciona por la obediencia. Si quiere ir perfeccionando este fruto, tiene que aprender que fe no solo es oír, la fe es hacer lo que dice Dios. Y entonces cuando usted termina de hacer lo que dice Dios, usted verá la gloria de Dios. No se puede ver la gloria de Dios sin antes haber obedecido, hermanos. Eso es una fe muerta, muchas vidas por no entender. De repente dejamos que la fe solo sea una idea en vez de acciones. La fe viva tiene acciones. Así que eso es la fe bonita. En el verso 6, déjeme ver, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia a lo que el Señor dice, no está agradando a Dios, pero es un hijo de Dios porque aceptó a Jesús, claro, es un hijo de Dios, pero es un hijo que no lo obedece. Es un hijo que anda viviendo de acuerdo a su voluntad, haciendo las obras de la carne, no lo que Dios le manda. Dios dijo, sé lleno del Espíritu Santo, vive por los frutos del Espíritu Santo. El no obedecer eso, el no hacer eso, hermano, es ser un hijo desobediente y por eso tiene la vida que tiene. Tiene amargura, tiene odio, tiene celos, tiene envidia, hermanos, el alma es un basurero del diablo cuando uno no anda en el Espíritu. Eso es lo que es el alma. Por eso tenemos problemas al relacionarnos con Dios, tenemos problemas para querernos a nosotros mismos, tenemos problemas al relacionarnos con el prójimo, porque nuestra alma está llena de basura. Las obras de la carne son el estiércol de los demonios. Eso es lo que es. ¿Acaso la envidia es agradable? ¿Acaso el odio es agradable? ¿Acaso los celos son agradables? ¿Los pleitos, las maldiciones, las infidelidades son agradables? Nada de eso es agradable, todo es destructivo, hermano. ¿Por qué todavía entonces se contienen?
Se contienen porque no hemos entendido, pero Dios quiere que desechemos todo esto y que vivamos una verdadera vida del Espíritu. Dejemos fluir los frutos del Espíritu Santo y nuestras vidas serán transformadas en el momento que usted decida. Recuerde también que dejar fluir los frutos del Espíritu Santo es una decisión. Si usted decide que no fluyan, no van a fluir. Por eso le digo que la vida que usted y yo tenemos es lo que hemos escogido. No culpe a sus parientes, a sus padres, a sus hijos. Hermano, aquí no hay culpables más que uno. Deje de andar señalando y buscando culpables. Usted tiene una voluntad y la vida que usted tiene es lo que usted escoge a cada segundo que decide. Si usted escoge y le está yendo mal es porque decidió mal ahí atrás. Dios le está diciendo, vive por el Espíritu para que viváis, para que tengas paz, para que te vaya bien, para que Dios prospere tu vida. Pero la persona puede decir, no, yo no quiero, yo quiero seguir en esto. Dios no lo va a forzar, mi hermano. Aunque Él es Dios, no le va a forzar. Dios es soberano y deja que cada persona decida por sí mismo la vida que quiere. Por eso no podemos forzar a algún creyente. Es que tienes que, hermano, si la persona no valora la vida que Dios le pone delante, ¿acaso porque yo venga y le diga va a cambiar? Le puedo decir, pero no puedo forzar. Solo tengo que exponer y que la persona decida la vida que quiere tener y que seguramente va a tener en abundancia de acuerdo a lo que decida. Así que le recomiendo que sea sabio y que decida por los frutos del Espíritu Santo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia es imposible agradarle a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que Dios galardona a los que le buscan por medio de la fe. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde usted va a ir a correr para que encuentre a Dios? Dios es su espíritu, ¿recuerda? Él está donde usted está, pero ¿lo cree? ¿Usted habla? ¿Para usted es una realidad Dios enfrente a usted? Si mira hacia arriba, Dios está ahí. Si mira hacia un lado, Dios está ahí. ¿Qué tan cierto es para usted eso? ¿Qué tan cierto que Dios está atrás de usted o a su derecha? ¿Qué tan cierto es eso? Usted tiene que tener seguridad. Si Dios está ahí por medio de su fe, entonces su vida cambia. Pero si usted no cree que Dios está ahí donde usted está, entonces su fe no está funcionando correctamente. En Romanos capítulo 1 y el verso 17, la palabra del Señor dice esto, que el justo, quiere decir, el que ya ha sido justificado, el que ya aceptó a Jesucristo, dice que ellos deben vivir por fe y el justo vivirá por fe. No podemos agradar a Dios por medio de sacrificios, tenemos que agradar a Dios por medio de la fe. La fe en Jesucristo, hermanos. Cuando creemos en Jesucristo que Él perdona nuestros pecados, ahí nos hace hijo de Dios. Y de ahí en adelante debemos cultivar la fe como fruto para alcanzar las promesas de Dios para su propia vida. Debe cultivar el fruto del Espíritu Santo para que pueda alcanzar sus promesas. Eso es lo que dice en Romanos 1:17. Porque el justo vivirá por su fe. Debemos vivir por fe. Así que Dios nos ayude a todos. En Romanos 10:10 dice que ¿por qué tenemos que cuidar el corazón? Dijo, porque con el corazón se cree. Un corazón que tiene deseos malos no puede creer. Hermanos míos, cuando se ore por la gente, debiéramos hacer esa pregunta, la verdad, y sin temor a que se ofendan. ¿Qué es lo que tienen en su corazón? ¿Qué es lo que ellos aman en su corazón? ¿Qué es lo que piensan de continuo? Porque ¿de qué sirve que ore por alguien si de continuo está pensando solo el mal? ¿Cómo va a ser esa persona alcanzar promesas de Dios? No se puede, hermano. Porque es un corazón
con maldad. Y el corazón con maldad no puede creer. No pueden creer, hermano. Y por lo tanto, sería orar hermano, dice que Jesús cuando fue a su tierra allá a Nazaret, aunque él no nació ahí, pero ahí creció, dice que se maravilló de la incredulidad, de la dureza del corazón de la gente. Se sorprendió Jesús al grado que dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros. Jesús, el Hijo de Dios, que nunca pecó, no pudo hacer muchos milagros por la dureza, por la maldad que había en sus corazones de esa gente. Mire, hermano amado, por eso hay que tener cuidado. El corazón es una parte vital para creerle a Dios. Es el lugar donde uno le puede creer a Dios, o ahí la persona se hace incrédula. Ahí la persona, estoy hablando de gente que son hijos de Dios, no estoy hablando de gente que no han recibido a Jesús, gente que está en Cristo. Con corazones con maldad no pueden creer para ver la gloria de Dios, hermanos. En Mateo capítulo 5 y el verso 8, dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpios de corazón, ¿limpios de qué? De deseos malos, de toda odio, de celos, de envidia, toda obra de carne. Hermano, la tienes que rechazar y amar lo justo. Y entonces, ¿qué pasa cuando el corazón está limpio? Cualquier cosa que el Espíritu Santo te pone que creas, te lo da así, lo puedes creer porque tu corazón está limpio. Tú le puedes creer y ves la gloria de Dios, le pides a Dios y Dios te responde. Dios está ahí donde tú estás. Pero mira, hermano, es vital que tu corazón sea limpio para que puedas ver su poder, ver su gloria. Cuando tú hablas, Él te responde. Si Dios no está mudo, mis hermanos. El hombre se hace sordo porque tiene corazón sucio o toca lo malo, por eso se hacen sordos y no oyen a Dios, pero Dios está vivo y Él está hablando. En Proverbios capítulo 4 y el verso, deje ver, el verso, desde el 20 voy a leer. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, ¿qué? Las palabras, las razones de Dios, guárdalas en medio de tu corazón. Aprecia lo que Dios te da. Por ejemplo, si Dios te ha dado una promesa, acaricia, piensa, medita, gózate en esa promesa que esté ahí dentro de tu corazón. Dice, guárdalas en medio de tu corazón, que sean la razón de tu vivir. Eso, lo que Dios dice que hace contigo va a ser. Yo no sé cómo sea tu promesa. Dice, porque esas promesas, esas palabras que tú guardas en tu corazón son vida son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, hermanos míos. Quiero decirle, hermano amado, que esa palabra, por ejemplo, dice que los que hallan la palabra de Dios y que las guardan en su corazón y que son vida a los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Para mí, esto ha sido una bendición y sigue siendo para mí una bendición. No es vanagloria ni nada, Dios me guarde de todo eso, pero es la verdad. Esto es una de las palabras que me han dado la vida a mi ser. Dice que si la guardamos en el corazón, no tenemos por qué andar sufriendo en los cuerpos. Hasta el cuerpo se daña, hermano, cuando la maldad se mete. Pero cuando está la palabra que es viva, hermano, nos genera vida a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que me encanta esta palabra, es medicina para todo tu cuerpo. Y luego en el verso 23, Proverbios 4:23, es el centro de lo que quiero compartir. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre todo lo que tú valoras en lo que tienes, tus posiciones, lo que más debes valorar. Qué bueno que tienes tu carro, qué bueno que tienes tu trabajo, qué bueno que tienes lo que tienes, tu familia o tus éxitos personales. Pero sobre todo, debiéramos cuidar nuestro corazón.
Porque si nuestro corazón es limpio, entonces todo puede ser posible. Pero un corazón sucio, con deseos malos, obras de la carne, todo se vuelve negro. Empiezan a aparecer los imposibles. Empieza a aparecer no se puede, está duro, nunca lo lograré, mejor me quito la vida. Hermano, todo eso es provocado por las obras de la carne. Pero dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí mana la vida, mis hermanos. No dejes que en tu corazón haya maldad. Cuídalo, protégelo. Ponle palabra de Dios. En el Salmo 40, el verso 8, dice que Jesús dice que amó la palabra de Dios y que estaba en el centro de su corazón. Ahí debe estar la palabra de Dios, porque de ahí se genera la fe. De ahí la palabra fluye, hermano, y el Espíritu Santo la transforma y nos conecta con el Dios omnipotente. Y entonces el Señor dijo, todo es posible para los que creen. Todo es posible para los que creen. Pero ¿quiénes son los que creen? Los que tienen guardado su corazón. ¿De qué? De la maldad, que no penetre la maldad. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Mira, Adán, todo el huerto es para ti. Solo no comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no dejes que nadie entre. El diablo, ¿verdad? Que no entrara el diablo. Lo mismo te dice hoy. Todo es para ti de lo que Dios tiene. Pero no dejes que nadie entre, nada malo entre a tu corazón, y guarda mi palabra en tu corazón. Y verás cómo tu fe crecerá maravillosamente. Lee, ora, ayuna, lee esa misma palabra muchas veces. Créela. Dile al Espíritu que te la haga viva. Y cree, y cree, y cree. Y esto que tú estás fomentando en tu fe, no se lo tienes que andar diciendo a la gente. Esa es tu fe personal. Es tu fe con Dios. Es así como se tiene que cultivar, porque tú no sabes si los demás tienen ese mismo pensar que tú tienes. Tú tienes esa fe porque el Espíritu Santo te la da y tal vez los otros te la van a pisar porque tal vez no tengan la necesidad que tú tienes. Así que deja a un lado los demás. Tú mantén y cultiva tu fe que el Espíritu Santo te quiere dar. Así que mis hermanos amados, en esta hora, en el verso 24 de Proverbios dice, 4:24, aparta de ti la perversidad de boca, porque eso daña el corazón. Aleja de ti la iniquidad de labios, no andes hablando mentiras, chismes, odio, calumnias. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante. Lo que Dios te pone delante, siempre tienes que buscar el bien. Dice el Señor en Deuteronomio que Él pone el bien y el mal delante de nosotros. ¿Por qué? Porque tú tienes que decidir entre uno y otro. Pero si quieres que te vaya bien, cuando veas hacia adelante, busca el bien, nunca veas el mal. Vas a ver el mal, pero nunca lo escojas, escoge el bien. Y extiéndete por el bien siempre, siempre, y tu vida va a traer un fruto maravilloso. Hermanos míos, esto es algo glorioso, que Dios te dé entendimiento y a mí también. En el verso 26, examina la senda de tus pies, quiere decir, cuida bien lo que tú haces. No vayas a decir que son accidentes las cosas que hacemos. No son accidentes, tú sabes que no lo son, que antes de hacerlas las pensamos y decidimos hacerlo. Cuida eso, que no vengamos ante Dios y digámosle que no sabíamos lo que pasó. Claro que sí sabemos y debemos pedir perdón si lo hemos hecho mal. Y dice, y todos tus caminos sean rectos. Es lo que el Señor quiere que pase con nosotros. Así que mis hermanos y amigos, lo que Dios quiere para usted y para mí, que aprendamos que el fruto de la fe es el que debemos cultivar para tener una relación correcta con Dios. Recuerde que sin fe es imposible agradarle a Dios. Cultive la fe. ¿Y qué es fe? Fe es entender, creer y obedecer lo que Dios dice en su palabra, sin titubear, sin irse ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es fe. Haga eso y el Señor estará fluyendo
por medio de su Espíritu Santo y estará usted tocando a Dios. Sí, sí, al Dios del cielo, al Dios omnipotente, al Dios omnipresente que está donde usted está y donde quiera que esté. Al Dios omnisciente que todo lo sabe. Que el Señor lo bendiga y que esté con usted todos los días de su vida. Amén.